Vamos a continuar en la palabra 1 Tesalonicenses, vamos a la palabra 1 Tesalonicenses. La palabra en 2 de Pedro, y nada más para hacer referencia a la cita que leíamos la semana pasada, 2 de Pedro capítulo 3, leímos toda esta parte, aún lo que habla de respecto al tiempo de la venida de nuestro amado Mesías, de nuestro Salvador. Lo que muchas veces dice que Yahweh no se tarda, ¿verdad? Como muchos tienen por tardanza, sino que Yahweh es paciente para con todos, no diciendo que nadie se pierda, sino que todos, dice la palabra de Yahweh, procedan al arrepentimiento. Aún muchas veces lo que tú y yo miramos, voltea con la persona que está al lado, lo que uno o a veces tú y yo miramos como tardanza de Él. ¿Cuántos decíamos que Él venga? Muchos decimos, ay Padre, ya ven. A veces hay un cántico o un canto que cantamos que ya tenemos tiempo que no lo hemos escuchado, pero dice, queremos al Mesías, generalmente lo ponemos en las fiestas, dice, queremos al Mesías, lo queremos ya. Y todos decíamos, ¿verdad? ¿Cuánto decíamos y anhelamos que el Mesías ya venga o retorne sobre esta tierra? Decimos, porque los tiempos están tan difíciles, podríamos hablar, y muchas veces lo que uno toma por tardanza, es un tiempo o un periodo de gracia, como dice la palabra, no deseando que nadie se pierda. Lo que uno mira muchas veces como tardanza, muchas veces es como un tiempo de gracia del Padre, dada a esta humanidad, para que nadie se pierda, sino que todos puedan proceder a un arrepentimiento. ¿Cuántos lo entendemos? Y el apóstol Pedro dice la palabra, Pedro dice, versículo 18, 2 de Pedro capítulo 2, versículo 18, dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Adón y Salvador Yeshua. A Él sea toda la gloria hasta el día de la eternidad. Amén. Pero subraya esta última parte. Dice creced, di conmigo, crecer o crezcamos en la gracia. Vamos a 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1. Dice, ahora bien hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas no tienen necesidad de que les escriba nada. Pues vosotros mismos saben perfectamente que el día del Adón vendrá, así como el ladrón en la noche. Que cuando se esté diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que este día los sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros son hijos de luz, hijos del día, y no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no dormamos como los demás, sino estemos atentos, dice, sino estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero puesto que vosotros o nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por el yelmo de la esperanza de la salvación, porque no nos ha destinado Elohim para ira. Di conmigo, no nos ha destinado para la ira, sino para la salvación por medio de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Dice, porque no nos ha destinado Elohim para la ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, como lo estamos haciendo o como lo están haciendo. Muy importante recalcar, dice la palabra que Elohim no nos ha destinado para la ira, sino para obtener la salvación, que es por medio de Yeshua, nuestro amado Mesías y de nuestro Redentor. Para eso tú y yo fuimos destinados, para salvación. El versículo 6 dice, por tanto no dormamos como los demás, sino estemos alerta y seamos, dice la palabra, sobrios. Hay tres palabras que yo te di la semana pasada. ¿Quiénes se acuerdan de estas tres palabras? Tres palabras en el griego. Una de ellos que significa lo que es dormir, velar. ¿Y cuál es la otra? Estar sobrios. Qué bueno, ¿verdad? Me dieron la oportunidad de poder recordar otra vez. Gracias, Padre, ¿verdad? La palabra dormir en el griego
significa o proviene de la raíz griega que significa kateudo. La palabra kateudo significa reposarse como en un sueño. En otras palabras, cuando la palabra dice no durmamos, lo que la palabra nos está queriendo decir, versículo 6, vamos a leerlo nuevamente, dice, por tanto no dormamos como los demás, sino estemos alertas y seamos sobrios. ¿Qué nos está hablando para nosotros? Interpretando esta palabra, dice, por tanto no dormamos, no nos reposemos como en un sueño, como las 10 vírgenes, si tú quieres ponerle de esta manera, que se reposaron o entraron en un sueño y se perdieron la promesa de poder entrar a las bodas del Cordero o para aquello que habían estado aguardando todo el tiempo. Qué importante es para nosotros el estar alertas y el estar sobrios. ¿Cuántos podemos entenderlo? No podemos adormecernos o entrar en un sueño en el cual podamos descuidar esa gran promesa de parte de nuestro Padre de entrar en ese cumplimiento que son las bodas del Cordero. Número 1, no podemos adormecernos. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, no podemos adormecernos, entrar en un sueño, reposarnos, no se puede. Muchas veces cuando tú y yo muchas veces uno dice, a veces me despego un poco de las cosas de Él, pero muchas veces descuidamos el separarnos o lo que tú y yo podemos a veces tomar como un tiempo. Muchas veces nos descuidamos y podemos perder esa valiosa y grandiosa salvación que el Padre nos ha dado a cada uno de nosotros. Por eso la palabra del apóstol Pablo decía, por tanto, laborar con mayor temor y temblor la obra de nuestra salvación. Di conmigo, tenemos que cuidar nuestra salvación. ¿Cuántos lo entendemos? Quiero hablar mucho y siento que la garganta. Cuando tú yo creo que apenas sí me quiero un poco más quieto, ¿verdad? Con la garganta. Cuando tú y yo podemos entenderlo, que es una grandiosísima salvación la que tú y yo hemos recibido por parte de nuestro Padre, qué importante es para nosotros que no podemos descuidar la salvación tan grande, o ese privilegio tan grande que se nos ha sido dado a cada uno de nosotros, que es principalmente esa salvación, que es cuidarla como nuestro especial tesoro sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. ¿Por medio de quién ha venido de esa salvación en nuestras vidas? Por medio de Él, por medio de Yeshua. No por medio de nadie más, sino por medio de Yeshua, nuestro Redentor, que pagó el precio de nuestros pecados, que por gracia tú y yo hemos sido salvados, dice, y la misma palabra de Yahweh dice, valiosa es la salvación, dice, del hombre, dice, el alma de la persona, dice, y nadie puede pagar por ella, dice la Escritura en el libro de los Salmos. Simplemente, ¿quién es el único que puede pagar esa salvación de nuestras vidas, esa redención de nuestras almas? Yeshua. Ese sacrificio que ya hizo por cada uno de nosotros ya ha sido cubierto por medio de la sangre del Cordero, y por medio de esa sangre que fue derramada sobre nuestras vidas, dice la palabra que ahora tú y yo somos justificados por esa gracia que se nos fue derramada a nuestras vidas. La otra palabra significa lo que es velar, la importancia de no dormir, de estar siempre alertas, de vivir piadosamente en nuestras vidas. No permitir que nos gane la tentación o los placeres de este mundo. ¿Sabes que este mundo tiene, en medio del mundo en el que tú y yo estamos, es tan fácil podernos desviar a un lado y hacia otro lado precisamente por la tentación que este mundo tiene? De todo lo que las tentaciones o lo que este mundo nos rodea. Si no lo fuera, déjame ponerlo de esta manera, si no el pecado no fuera tan tentativo. Porque ¿qué es lo que hace el pecado? Nos atrae, jala la vida o el corazón de la persona. Si no fuera tan difícil el dejar de pecar. ¿Por qué la gente peca? Porque el pecado es tentativo. ¿Cuántos podemos entenderlo? ¿Quién lo puede entender de esta manera? El pecado tiene sus tentaciones. ¿Qué es lo que hizo que Adán y Eva pecaran? ¿O qué es lo que inclinó el corazón de Eva a cometer pecado? ¿Qué es lo que lo inclinó? La tentación
de tomar aquello que no debería hacerlo. ¿Qué es lo que causa muchas veces cuando tú dices a tu hijo o al niño cuando está creciendo y dices, no agarres nada de lo que tengo ahí? O la abuela o los abuelos, lo que puedes decir, hijo, de esto no agarres nada. ¿Y qué es lo primero que va a agarrar el niño? De aquello que le dijiste, no agarres, haz de cuenta que le dijiste, hijo, de esto que tengo aquí, ven y agarra. ¿Por qué? Porque eso es la tentación que tiene, eso es lo tentativo que hay, el que tú le hayas dicho, de esto no agarres nada. Por eso muchas veces lleva a pecado. Vamos a continuar. El ser sobrios, la palabra en el griego significa lo que es nepo, o es beber. Vamos a interpretarlo de esta manera. La palabra nepo significa algo intoxicante o beber algo que es intoxicante. La palabra cuando nos dice, por tanto, versículo 6, vamos a continuar nuevamente. Por tanto, no dormamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. En otras palabras, estemos alertas y no nos intoxiquemos, o no beber nada intoxicante, o no dejarnos intoxicar por nada de lo que ese mundo tiene. Cuando uno entra en esta etapa, ya no estamos alertas. Cuando uno se intoxica, ¿qué es lo que sucede? Deja de estar alerta o de estar consciente y es fácil de que pueda perder lo que se nos ha sido dado. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona se embriaga o se emborracha? Por ponerlo de esta manera, es algo intoxicante. Uno podría decir, bueno, la palabra dice, y de una vez lo pongo, la palabra no dice que no bebamos, y alguien podría decir, ay, como la palabra dice. No, la palabra nada más nos dice, el problema es lo que ocurre cuando las bebidas o el alcohol suben a nuestro cerebro. Las neuronas del cerebro dejan de funcionar y la vida deja de, o la vida o de aquella persona, vamos a ponerlo de esta manera, deja de ser una persona consciente, pierde todos sus sentidos y lo puedes mirar. Empieza a ver desequilibrio y ya no habla coherentemente, habla puras ¿qué? Incoherencias, porque deja de estar alerta. Pierde todos sus sentidos. Podemos mirarlo. Y la palabra habla respecto a ello, Proverbios habla mucho respecto a ello. Cuando una persona se intoxica, dejamos de estar alertas. Y qué importante, la palabra de Yahweh dice que debemos de estar sobrios. Cuando la palabra nos habla de estar sobrios, nos habla de estar alertas, de estar despiertos. Digo conmigo, debemos de estar alertas y despiertos. Para que el día de la ira de Yahweh no nos sorprenda. Una persona que está alerta, dice la palabra de Yahweh, dice, no lo pescará por sorpresa ese día. Por eso dice la palabra de Yahweh que no fuimos destinados para la ira, sino para la salvación que habría de venir por medio de ¿quién? De Yeshua, de nuestro amado Mesías y de nuestro Redentor. Muy bien. Vamos a Proverbios. Proverbios dice la palabra, vamos a brincar porque el tiempo avanza. La palabra de Proverbios dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de ¿qué? Es camino de muerte. ¿Sabes que hay que tener discernimiento en todo lo que tú y yo hacemos? ¿Qué abrazamos? ¿Cómo nos conducimos? ¿Cómo me conduzco en esta vida? Todo en este tiempo o en esta época en la que tú y yo hacemos. Tenemos que ser sobrios. Tenemos que estar despiertos. ¿Cómo nos conducimos en este día o en esta hora? ¿Cuántos de nosotros, de qué manera nos estamos conduciendo? ¿O cuántos de nosotros nos podemos estar intoxicando con las cosas que este mundo tiene? A donde quiera que tú y yo vamos, tenemos que tener mucho cuidado. Hay veces que tú y yo podemos ir a ver una película, y no estoy diciendo que ir al cine sea pecado,
pero tenemos que tener muy conscientes qué es lo que entra a nuestros ojos, y porque lo que entra, lo que tú y yo vemos con nuestros ojos, cae directamente ¿a dónde? A nuestros corazones. Entra por aquí y cae directamente ¿a dónde? Aquí. La palabra de Yahweh dice que el hombre bueno saca de sus buenos tesoros y el hombre malo saca de sus malos tesoros. ¿De lo que hay dónde? En el corazón. Por eso la palabra de Yahweh dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De lo que sale de nuestras bocas, no es lo que salió, o uno dice, ay, es que se me salió. No, es de lo que hay ¿dónde? Aquí adentro. Si algo sale, no es porque dije, ay, es que lo dije sin pensar. No, pues tal vez no lo pensamos, pero ¿de dónde estaba ya guardado? Aquí adentro, en nuestros corazones. Y tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que vemos, porque es muy fácil a veces podernos intoxicar con lo que entra en nuestras vidas o lo que entra en nuestros corazones. Este mundo tiene tantas tentaciones o tantas cosas que es tan fácil muchas veces podernos intoxicar de todo aquello que está alrededor de nuestras vidas. ¿Cuántos podemos entenderlo? Yo puedo estar muy tranquilo y decir, bueno, es que voy a ir al cine. Voy al cine, pero es tener mucho cuidado qué es lo que voy a ir a ver al cine. Y te lo digo porque una vez me pasó. Una vez fuimos y empezamos, y la película estaba, si lo que tú puedes mirar, amena, chistosa, lo que tú quieras, sin nada de morbo, nada de nada. Pero hubo un momento donde ya no, donde el espíritu, y te estoy diciendo ya hace tiempo, tendríamos yo creo como 20 o media hora que habíamos entrado, y nada más nos quedamos viendo uno al otro y dijimos, ¿qué hacemos? Así con la misma nos paramos y nos salimos del lugar en el que estábamos. ¿Por qué? Porque mucho de lo que tú y yo vemos entra ¿dónde? A nuestros corazones. Y es muy fácil podernos intoxicar con las cosas que este mundo tiene a nuestro alrededor. A veces no tenemos que ir ni hasta el cine. ¿Qué es lo que generalmente pasa en los noticieros, en las novelas, en tantas cosas? Los comerciales, los chistes. A veces no tenemos que ir tan lejos, simplemente hay que encender nuestra televisión, lo que está en los aparatos electrónicos de nuestra casa, para que muchas veces podamos intoxicarnos de ello. Las novelas que antes eran, si tú quieres llamarle novelas, ahora ya son puras tramas de engaño, de adulterio, de esto y del otro. Y de todo lo que vemos, ¿de eso qué? Nos llenamos. Y de lo que eso que vemos entra a nuestras vidas, a nuestros corazones. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que tú y yo vemos ahora en el mundo, decimos, pues no es tan malo. ¿Por qué ya no se mira tan malo lo que antes se miraba con malo? Porque sabes que el enemigo es tan sutil y es tan astuto que se encarga de minar nuestros pensamientos, nuestras vidas, nuestros corazones, de dar imágenes y de dar imágenes, que se llega al punto donde tú y yo decimos, bueno, esto ya no es tan malo. ¿Cuánto estamos entendiendo a lo que me estoy refiriendo? El engaño, el adulterio. A veces uno dice, pues no tiene nada malo, pasa hasta en las novelas. Pues sí, porque el enemigo se ha encargado de dar imágenes, esto, lo otro, y darnos a conocer, y uno lo mira en la vida real y dice, pues no tiene no es tan malo. ¿Para qué hacen tanto alarme de eso? Si donde quiera pasa. Pero la palabra dice que todo nos es lícito. Nadie nos prohíbe nada. La palabra en Corintios dice, nadie nos prohíba nada. Todo lo contrario, dice la palabra de Yahweh, dice, voltea con la persona que está a tu lado y dile, todo te es permitido. Y uno dice, ay pastor, sí, todo te es permitido. Pero ¿sabes qué es lo que dice la palabra en Corintios? Que no todo nos conviene. Dice la palabra de Yahweh, dice, todo me es lícito. Por eso Yahweh nos dio un libre albedrío. Y cuando hablo de libre albedrío nos habla de una decisión o de tomar nuestras propias decisiones. Nadie te va a prohibir que hagas esto, que hagas lo otro. Pero en hacer esto y otro, tengo que ponerme y a pensar, ¿me conviene o no me aprovecha? ¿Me aprovecha
o no me aprovecha? ¿Me conviene o no me conviene? Porque ahí es donde muchas veces terminamos perdiendo. ¿Cuántos podemos entenderlo? Nadie prohíbe nada. La palabra de Yahweh nos da la instrucción cómo debemos de vivir, y es nuestra decisión si yo decido obedecer lo que la palabra de Yahweh dice o no obedezco lo que la palabra de Yahweh dice. Pero cada acción trae consigo una reacción. Si yo pateo esta banquita que está aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Así como la pateé, va a volar el agua. ¿Por qué? Por la acción que yo le di, por la acción que yo tuve, esa acción va a tener una reacción, y esa reacción es que se va a derramar el agua y se va a caer la banquita. Así es en nuestras vidas, o así es la vida. Cada acción en nuestras vidas va a desencadenar una reacción. Y en eso tú y yo podemos decir que somos dueños de nuestros propios destinos. Lo que cada uno hace, cómo nos conducimos, cómo vivimos. Y eso es muy importante. ¿Para qué fueron dados los mandamientos? Cuando la palabra habla de no intoxicarnos, el mundo tiene tantas cosas en las cuales tú y yo podemos intoxicarnos, y nos habla de ser sobrios, de no permitir que nuestra vida o que nuestros espíritus sean intoxicados. ¿Sabes que debemos de permitir que esta palabra o estos mandamientos sean los que gobiernen nuestras vidas? Que ese amor que ha sido derramado del Padre en nuestras vidas, como dice Romano, en nuestros corazones, que ese mismo amor sea el que nos gobierne. La palabra de Yahweh dice, el que me ama, dice, guardará ¿qué? Mis mandamientos. El que le ama, ¿a quién? Al Padre. Dice, y yo lo amaré y mi Padre lo amará, dice, y haremos morada con él. Qué importante es amar, porque el amar se refleja el hacer, el deseo de la otra persona que está a nuestro alrededor. Cuando una mamá ama, ¿qué es lo que hace? Cubre todo, a veces. Y aunque sepa cómo es el hijo, porque lo ama, no mira los errores ni los defectos del hijo. Y ahí hay dos puntos. Porque si tú y yo vamos en lo que es amar, la palabra de Yahweh, vamos a ponerle esta manera, Yahweh dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Lo que yo miro muchas veces como amor, que es el de encubrir, el de solapar, si tú quieres, conductas, acciones de nuestros hijos, lo que tú quieres, o de la otra persona, cuando muchas veces una persona dice, ay, es que ni pareces mi amigo. ¿Por qué? Porque nada más me dices todo lo que hago mal. Bueno, precisamente ese es el amor. El amar es hacer ver o reconocer los errores y las faltas de la otra persona. Que si te digo algo, no es por decirte lo de mal, sino es porque te amo. En el amor, ¿de quién? De Él. Porque dice la misma palabra, dice, ¿qué padre es aquel que deja sin castigo a sus hijos? Dice, al contrario, no lo amaría. ¿Por qué? Porque quien ama, corrige y disciplina. Por eso Proverbios dice, si amas a tu hijo, dice, no niegues la disciplina a tu hijo, dice, porque no desearás verle la muerte. ¿Por qué? Cuando se ama, se disciplina, se instruye, se corrige. Pero cuando no se ama, pues se deja así. ¿Y qué vuelve a ser el acontecimiento de ello? Que tarde o temprano la vida del hijo va a acabar el mal. Ahí es donde muchas veces entra y dice, ¿y por qué a mi hijo le fue así? Porque muchas veces fuimos los responsables de ello. Y te lo digo porque en esta semana me tocó ver algo que me enviaron, y había una imagen de una persona en el cual estaba una persona a punto de morir. Yo creo que era pena de muerte, pena capital. Y le estaban dando a una de estas, y dice que son de los a veces cosas que ponen, no lo sé si sería realidad o no, pero estaba escribiendo una carta como su última petición, y le envió esta carta a la mamá.
y le dice, mamá, dice, solamente quiero que sepas que si en este mundo existiera realmente la justicia, dice, tú serías tan culpable como yo. Y yo no estaría en este día, yo no estuviera, no fuera a morir, sino en otras palabras, hubiéramos sido los dos. Dice, porque te recuerdas el día en el que tomé el dinero de una persona que no me correspondía. Dice, y tú me encubriste. Y cuando mi padre quiso reprenderme, tú te molestaste y saliste al frente de mí. ¿Te recuerdas de aquella vez que tomé la bicicleta de mi vecino y me encubriste en ello? Y no me obligaste a ir a regresar aquello que había tomado, sino al contrario, me ayudaste a venderla y ambos nos gastamos ese dinero. Muchas veces nosotros como padres somos tan responsables por las acciones y por la conducta de nuestros hijos. Porque quien verdaderamente ama, corrige y disciplina la vida de su hijo. ¿Y cuándo? Cuando está pequeño. Y si el tiempo pasó y ya están mayores, yo te digo, nunca es demasiado tarde en las cosas de Él. Por eso Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Yahweh. Lo que Josué estaba diciendo es el compromiso, mi fidelidad, mi rectitud, si tú quieres llamarlo de esta manera, empezará primeramente conmigo y después con todos los de mi casa. En otras palabras, si queremos cambiar la vida de alguien, cambiemos la de quién, la de nosotros primero. Si quiero cambiar la vida de mi casa, de mi familia, ¿quién tiene que cambiar primero? Papá y mamá. Que en el cambiar de papá y de mamá, todos se van a alinear. Pero ¿sabes cuál es muchas veces el problema? Que papá y mamá no quieren cambiar. Y es más fácil dejar al hijo decir, bueno, es que no hace caso, pero no es ello. ¿Sabes que hay cosas que la gracia de Yahweh puede hacer? Y hay cosas que la gracia no puede hacer. ¿Qué es la gracia? La gracia es ese favor inmerecido que tú y yo no merecimos, que fuimos llamados hijos por la sangre que fue derramada por medio de ¿quién? De Yeshua. Por eso, dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 21. Vamos a leer Juan capítulo 14, versículo 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guardas, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado ¿por quién? Por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿Qué significa amarle? Amar significa ¿qué? Hacer o guardar sus mandamientos. Eso es lo mismo para nosotros. Cuando tú y yo amamos verdaderamente, ¿qué significa? Es a veces el estar dispuestos, y lo dije la semana pasada creo, el estar dispuestos, el hacer algo que la otra pareja, o que la otra parte, perdón, desea o tiene como un anhelo. ¿Sí o no? Que cuando ya están acostados los dos, si tú quieres, y uno al otro le dice, ¿me das o puedes prender la luz o puedes apagar la luz? A veces ya nadie se quiere levantar, y menos cuando está frío. ¿Y qué es lo que hace la otra parte? Porque hay tanto amor, y te estoy hablando de cosas tan comunes de la vida, se levanta y hace. Cuando hay amor, cuando se ama verdaderamente. ¿Por qué? Eso es el amor. El amor, dice la palabra de Yahweh, que es sufrido y que todo lo puede. Que a veces cuando tú no deseas hacer algo y te dice, ay, y uno se queda pensando, bueno, pues ya ni modo. O lo que tú quieras, pero a veces termina siendo. O cuando la mujer dice, ¿me pintas la casa? O me haces esto, me haces lo otro, corta el zacate, yo no sé. Y a veces pues no están las ganas. Qué bueno cuando no hay zacate, hay puro pavimento, ¿verdad? Ya no sería tanto cortar, sino es barrer y regar y todo. Pero es ¿por qué? Por el amor.
que ese mismo amor que fue derramado nos impulse a nosotros. Que así como dice la palabra, que tú y yo le amamos a Él, porque Él nos amó ¿qué? Primero. Que ese deseo de Yeshua, expresado a través de estas líneas y en estas palabras, pueda ser como esa voluntad de Él sea como un mandamiento para nosotros. Que si le amamos, que aquel que le ama, guarda ¿qué? Sus mandamientos. Esto es muy importante. Corintios nos habla respecto a ello. Vamos a Génesis. Déjame brincar un poquito aquí en ello. El estar alertas nos permite a nosotros el escapar para este tiempo, el no estar intoxicados, el estar alerta nos permite a nosotros, a nuestro espíritu, de poder escapar del día de la ira de Yahweh o el día de la ira que habrá de venir. Cuando tú y yo estamos alerta, ¿cómo vamos a escapar de ese día? Vamos a ver, Génesis capítulo 6, rapidito. Versículo 8, Génesis 6, versículo 8, que es una de las cosas que Pedro dijo. Crezcamos en ¿qué? ¿Quién los se recuerda? Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 18, dice Pedro, crezcan en ¿qué? En la gracia. Fíjate lo que dice Lucas, déjame te leo, Lucas capítulo 2, dice, y Yeshua crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Elohim y los hombres. Dice la palabra que Yeshua crecía en ¿qué? En gracia. ¿Qué es lo que Pedro dijo? Crezcamos en ¿qué? En la gracia, porque hay cosas que la gracia, vuelvo a repetir, puede hacer y que la gracia no puede hacer. Vamos a ver qué es una de las cosas que la gracia puede hacer. Vamos a Lucas, Génesis capítulo 2, ahí donde estábamos. Génesis capítulo 2. 6, perdón. Génesis 6, 8, perdón. Dice, mas Noé, dice la palabra de Yahweh, dice, mas Noé halló gracia ante los ojos ¿de quién? De Yahweh. Muy importante. Déjame marcar un paréntesis. No por estar dentro de la familia de Yahweh o por ser llamado hijo de Elohim, si tú quieres, significa que ya le hicimos, que ya no tenemos nada que hacer. Para escapar precisamente de ese día de la ira, ¿qué tenemos que estar? Sobrios. Para poder escapar de ese día de la ira. ¿Y sabes qué es una de las cosas que la gracia hace? ¿Qué es lo que la gracia hace? Fíjate, versículo 7. Génesis capítulo 6, versículo 7. Dice, y Yahweh dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, dice, porque me pesa haberlos ¿qué? Hecho. Tanto era la maldad del hombre en aquellos tiempos, en los tiempos de Noé, que a Yahweh le pesó haber creado ¿qué? Al hombre. Pero la gracia, ¿qué es lo que hizo la gracia? Versículo 8. Mas Noé halló gracia ante los ojos ¿de quién? De Yahweh. Número 1, a Yahweh le había pesado haber creado al hombre, porque era tanto la maldad que había en aquel tiempo. Y no simplemente en aquel tiempo, sino aún en la hora en la que todos estamos viviendo, dice la palabra de Yahweh, que así sería el retorno de la venida del amado, del Mesías. Que así como fue en los días de Noé y en los tiempos de Lot, así sería ¿dónde? En esta época. Y sabes una cosa, los tiempos de Noé no están muy lejanos a los tiempos que estamos viviendo el día de hoy. Si lo lees en la vida, en el tiempo de Noé, eran hombres, y lo puedes mirar, dice la palabra, para nosotros que estoy muy larga, dice que los hombres de aquel entonces, cuando fueron a buscar los ángeles, y estaban los ángeles habitando en la casa de Lot, en aquel tiempo, dice que fueron a habitar, en los tiempos de Abraham también, que fueron a buscarlos y dijeron, ¿sabes una cosa?
Y luego dijo, ¿sabes una cosa? Dejen a estos hombres que están habitando en mi casa. Pero ellos, dice, deseaban a los ángeles, dice, porque deseaban allegarse a ellos. Lo que Lot había dicho, aquí están mis hijas, hagan con ellos lo que quieran. ¿Sabes qué es lo que dijeron los hombres? No queremos a tus hijas, queremos a los hombres que están dentro de tu casa. Los tiempos que tú y yo estamos viviendo el día de hoy no son tiempos muy diferentes. Son tiempos, y el mismo tiempo que vivía en aquella época son los tiempos que tú y yo vivimos ahora. Son tiempos, si tú quieres llamarlo, como diría a veces mi abuelita, de mucha degenere, mucha degeneración. ¿Qué podemos entender? Para no ser, di conmigo, la gracia nos salva. Pedro dijo, crezcan o crezcamos en la gracia. Y ahí está la gracia. Sabes que la gracia está ahí tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero una vez que tú y yo venimos a ser salvos, esa gracia que nos fue derramada en nuestras vidas, en nuestros corazones, ¿qué es lo que es esa gracia que se nos fue derramada? Trajo salvación ¿a quién? A nuestras vidas. Pero una vez que esa salvación nos ha sido dada y que se nos ha sido entregada, no significa que no tenemos que hacer nada. Al contrario, hay cosas que tú y yo tenemos que estar haciendo una vez que ha sido derramada o dada la gracia en nuestras vidas. La gracia, vamos a ponerlo de esta manera, la gracia llega desde lo que tú éramos hasta el tiempo presente donde la gracia llega. No es tiempo futuro. La gracia únicamente es desde el pasado hasta el tiempo cuando hacemos nuestra confesión de fe. Hasta ahí llega la gracia. No éramos merecedores de Él. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero gracias a Él que nos amó y entregó a su Hijo por amor a nosotros, que esa gracia que se nos fue derramada, nos vino a ser ahora ser hechos hijos de Elohim. Y hasta ahí llegó. Se nos dio la gracia. Pero una vez de ahí, hay cosas que tú y yo tenemos que hacer para ser salvos. No son las obras que nos dan salvación, pero es que la sangre derramada de Yeshua, son las dos cosas. La palabra de Yahweh dice, no es por obras para que nadie se gloríe, puesto que es don de ¿quién? De Elohim. Pero una vez que tú y yo recibimos esa salvación, dice que fuimos destinados ¿para qué? Para buenas obras. Amén. No es por obras, es por ¿quién? Por Él. Dice la palabra de Yahweh que no es por obras que somos justificados, pero una vez que somos salvos, ¿qué es lo que hace? Dice la palabra en Efesios capítulo 2, dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Vamos rapidito y apúntalo ahí, Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice versículo 8, dice, porque es por gracia que han sido salvos por medio de ¿qué? De la fe. ¿Por qué hemos sido salvos por medio de la fe? Por haber puesto nuestra confianza, nuestra fe ¿en quién? En el Mesías. Dice, y esto no es de ustedes, no es de nosotros, sino que es don de Elohim. No surgió por nosotros, es don de Él. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Yeshua HaMashiach para hacer buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviéramos ¿qué? En ellas. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, fuimos creados para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano, dice la palabra, para que anduviéramos en ellas. Efesios capítulo 2, del 8 al 10. Entendemos, déjame marcar el paréntesis. No es por obras, las obras no me traen salvación. ¿Guardar sus mandamientos me hace salvo? No. Puedo guardar toda la palabra, pero si no tengo la sangre de Yeshua derramada sobre mi vida, dice la palabra que Él es el único mediador entre Elohim y los hombres. ¿Puedo tener al Mesías y no tener sus mandamientos? No, porque una vez que la gracia ha sido derramada sobre mi vida, sobre mi corazón, la gracia llega hasta ese instante en el que somos salvos.
Pero una vez que somos salvos, hay cosas que tenemos que estar haciendo de parte de nosotros. ¿Y qué es eso que tú y yo tenemos que estar haciendo? Guardar y hacer hacedores ¿de qué? De sus mandamientos. Las obras no nos dan salvación. Déjame ponerlo de esta manera. Las obras no nos dan salvación, pero las obras hablan mucho respecto a la salvación que tú y yo tenemos. ¿Cuántos lo entendemos? Las obras no me hacen salvo, vuelvo a repetir. Pero las obras dan indicación de aquella salvación o hablan de esa salvación que yo tengo. Como hijos de Yahweh que tú y yo somos, dice la palabra que debemos de andar. Vamos a Romanos capítulo 6. ¿Cómo debemos de andar como hijos? Romanos capítulo 6, versículo 4, dice la escritura. Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como el Mesías resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En novedad de vida o en vida nueva. ¿Cómo debemos de andar? En vida nueva. ¿Qué es lo que pasa cuando una vez venimos a ser salvos? ¿La vida qué? La salvación nos cambia, déjame ponerlo de esta manera. La salvación debe de traer un cambio en nuestra vida. Dice la palabra que ahora debemos de vivir en novedad de vida. Significa que las cosas viejas pasaron, como dice Corintios, y todas las cosas son hechas nuevas. Lo que antes era, conforme antes vivía, ya no es, sino que ahora vivo por medio de ¿quién? De Yeshua que me amó. Quien verdaderamente ha nacido de nuevo, déjame ponerlo de esta manera, quien verdaderamente ha nacido de nuevo, debe de mirar o debe de haberse un cambio ¿en dónde? En su vida. Si no, no ha sido salvo. No lo digo yo, lo dice la palabra. Porque debes de verse un cambio ¿en dónde? En nuestros corazones. Si no hago buenas obras, las obras hablan mucho de la salvación que yo tengo. ¿Qué dice Ezequiel capítulo 29, perdón. Ezequiel, vamos rapidito, Ezequiel capítulo 11, perdón. Versículo 29. Dice la palabra, fíjate lo que dice. Nos habla de un cambio en nosotros. Versículo Ezequiel capítulo 11, versículo 19, dice, y daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos y quitaré el corazón de carne, el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne para que anden en mis mandamientos, guarden mis ordenanzas y los cumplas. Entonces serán mi pueblo y yo, ¿qué dice la palabra? Seré su Elohim. El ser o ser parte de la familia de él nos hace ser nuevas ¿qué? Personas. Si tú quieres llamarlo de esta manera, para que vivamos en novedad de vida o en vida ¿qué? Nueva. Donde el corazón de carne, el corazón de piedra es quitado y ahora es puesto sobre nosotros un corazón de ¿qué? De carne. ¿Sabes que un corazón duro carece de buenas obras? Un corazón que está endurecido no se ve mucho de buenas obras. Al contrario, el corazón duro dice, ¿por qué tengo que dar? Si al contrario, yo estoy para que me den a mí, yo no para dar. Amén. Un corazón duro no es nada generoso. Es un corazón endurecido. Vamos rapidito. Primera de Pedro capítulo 2. Hay enseñanza. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 12. Dice, mantened entre los gentiles, y esto habla para nosotros como hijos que hemos venido a ser salvos, dice, mantener entre los gentiles una conducta que irreprochable, a fin de que en aquello que los calumnien como malhechores, dice, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas glorifiquen a Elohim en el día de su visitación. ¿Cuántos lo entendimos? Vuelvo a repetir, dice, mantener entre los gentiles una conducta irreprochable. ¿Cómo vamos a mantener una conducta irreprochable? Conduciéndonos
conforme a esta palabra. Dice, una conducta irreprochable a fin de que aquello que los calumnien como malhechores, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlos, glorifiquen ¿a quién? Elohim. ¿Cómo la gente va a glorificar a Elohim? ¿O lo va a reconocer en sus vidas? Di conmigo, a causa de vuestras buenas obras. Dice, en aquello que los calumnian como malhechores, como esto, ¿cómo vamos a hacer callar todas estas cosas? Que cuando una persona viene y se convierte y dice, es que esta persona era así, y a veces no creen en el cambio de tu propia vida, dicen, no, es que este está mintiendo. Este no es salvo, este está mintiendo, quiere engañar a todos. ¿Cómo vamos a hacer callar todas estas cosas? Viviendo vidas irreprochables a causa de vuestras buenas obras. ¿Qué es lo que va a hablar de nosotros? Nuestras obras. Santiago dijo, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe. ¿Por qué? Por mis obras. Por lo que yo vivo, por lo que yo hago, te mostraré aquello que yo soy y en aquello que yo creo. Fuimos creados para buenas obras. Tito capítulo 3, para poder brincar al otro punto. Tito capítulo 3. Puedes apuntar varias, se las doy. Colosenses capítulo 1 al 10. Primera de Timoteo 6, 18. Tito 2, 7 y 14. Tito 3 y 8. Si no las leo aquí, no se nos va el tiempo. Y Tito capítulo 3, versículo 8. Vamos a leer Tito capítulo 3. Palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Elohim procuren ocuparse en ¿qué? En buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles ¿para quién? Para los hombres. ¿En qué debemos de ocuparnos? Di conmigo, en buenas obras. Las cuales Elohim preparó de antemano ¿para qué? Para que anduviéramos en ellas. Dice, palabra fiel es esta, dice, en estas cosas dice que hables con firmezas para que los que han creído, ¿cuántos hemos creído en Elohim? ¿Cuántos hemos creído en Él? Si hemos creído en Él, dice, procuren ocuparse en buenas obras. Las obras, vuelvo a repetir, no nos dan salvación, pero nuestras obras hablan mucho de aquella salvación que tú y yo tenemos. Si somos salvos verdaderamente. ¿Cuántos lo entendimos? La gracia, di conmigo, la gracia nos ayuda. La gracia nos da favor. Esa es otra de las cosas que nos da la gracia. Mirábamos, la gracia nos salva. Punto número 2, la gracia nos ayuda y nos da favor. Salmo capítulo 84, versículo 11. Dice, porque sol y escudo es Yahweh nuestro Elohim. Dice, gracia y gloria da Yahweh. Nada bueno niega a los que andan, dice la Escritura, con integridad. Di conmigo, la gracia nos da cosas buenas. Eso es lo que hace la gracia. La gracia nos da cosas buenas. Dice la palabra de Yahweh, dice, el camino de la integridad es que estrecho. Dice el Yeshua, dijo, porque amplio es el camino que lleva a la perdición, pero angosto es el camino que nos lleva a la vida. ¿Sabes que entre más cortito se nos hace el camino? ¿Sabes que cuando muchos de nosotros venimos a la restauración, yo no dudo que alguien haya dicho, es que se nos están acortando todos los caminos? Entre más cortito se hace el camino, lo que uno dice, ay, es que la palabra de Dios dice, ¿y ahora cómo voy a vivir? ¿Sabes que entre más cortito se hace el camino? Mejor es, porque ese es el camino que nos lleva a la salvación. Pero entre más amplio esté el camino y la puerta tan ancha y tan grande, también es el camino que nos lleva a extraviarnos, a perdernos. Y con esto marco el punto. Cuando hablo de mucha gracia derramada sobre nuestras vidas, Yahweh se saca de contexto lo que es la gracia
y que se toma la gracia como una licencia para continuar pecando, como dice Judas, versículo 4, dice que se toma la gracia de Elohim como libertinaje. Entre más tomamos la gracia como una licencia para continuar pecando, más lejos estamos de la salvación que nos ha sido derramada, o de aquella salvación que Yeshua tiene para nuestras vidas. Porque todo, o mucha gente, escuda todo su pecado. ¿En qué? En la gracia. Peco, pero está la gracia. Peco, pero está la gracia. Peco. Pero ¿sabes qué es lo que ignoramos? Que hay dos cosas muy diferentes. En el que muchas veces se saca de contexto que la misma palabra de Yahweh dice que fiel abogado tenemos para con Yeshua, nuestro Padre, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y mucha gente dice, bueno, ahí está la gracia siempre, y siempre que yo peque ahí va a estar la gracia. Sí, pero la palabra nos enseña, dice que una vez que peco, pido perdón. Y luego sigue la escritura de Primera de Juan, donde Primera de Juan dice, muy esencialmente para cada uno de nosotros, y nos enseña. Dice que fiel abogado tenemos para con Él. Dice que si somos de Él, fiel abogado tenemos. Ahí está la gracia. Pero otra cosa es continuar o practicar el pecado. La palabra dice, porque aquel que practica el pecado no es de Él, sino es del diablo. Ahí la gracia ya no entró. ¿Por qué la gracia ya no entró? Porque es lo mismo que Yeshua hablaba cuando eran sanados, muchos eran sanados, cuando se presentó a la mujer samaritana y le dijo a la mujer samaritana, anda mujer, ve, no peques más. Una vez que has conocido esta salvación, si tú quieres, anda, ve, continúa y ya no peques. Porque la gracia de Él llegó hasta donde, de nuestra vida pasada, hasta el tiempo donde tú y yo venimos a conocerles. Que éramos pecadores, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, unos con mayores pecados más grandes que otros, unos en la vida tan chuecas, más chocas que otros, y tan torcidas que tal vez alguien decía, no, es la vida de esta persona, no tiene solución. Y hasta ahí llega la gracia y se nos ha sido derramada y somos salvos. Pero una vez que recibimos esa salvación, hay cosas en las cuales tú y yo tenemos que conducirnos. ¿Cuántos entendemos? Esas son cosas que la gracia hace. La gracia nos da favor, la gracia nos ayuda. La gracia trae al hombre arrepentimiento, trae al hombre a un teshuvah. Eso es lo que la gracia hace. Vamos a Zacarías capítulo 12, versículo 10. Dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí a quien traspasaron y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él tal como se llora por el primogénito. Entonces podemos entender, la gracia trae al hombre al arrepentimiento, al teshuvah. Por su gracia venimos a ser ¿qué? Salvos. Eso es lo que hace la gracia. La gracia, vuelvo a repetir, trae a la vida del hombre a un ¿qué? A un arrepentimiento, a un teshuvah. Eso hace la gracia en cada uno de nosotros. Vamos a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Elohim se ha manifestado, dice la escritura, trayendo salvación ¿a quién? A todos los hombres, enseñándonos que negándonos a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Fíjate qué es lo que hace. ¿Estamos ahí? Vuelvo a repetir, dice, porque la gracia de Elohim se ha manifestado, trayendo salvación ¿a quién? A todos los hombres. ¿Para qué fue la gracia? Para traer salvación ¿a quién? A todos. Enseñándonos. ¿Qué es otra de las cosas que la gracia hace? Di conmigo, la gracia nos enseña. La gracia nos capacita. Pedro dijo, ¿qué es lo que Pedro dijo? Pedro capítulo 2. Crezcan, ¿en qué? En la gracia, porque la gracia nos enseña a mantenernos sobrios, sin intoxicarnos, para el tiempo
o el día o la hora cuando Él habrá de venir. ¿Para qué necesitamos la gracia? Para que esa gracia nos enseñe a vivir sobriamente y piadosamente. ¿Dónde? En esta tierra. ¿Cuánto lo entendemos? Ahora hay cosas que la gracia no puede hacer. ¿Cuáles son esas cosas que la gracia no puede hacer? Vamos a Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18. Vamos a leer del versículo 4. Versículo 4 dice, he aquí todas las almas, fíjate lo que Yahweh está diciendo. Estas son cosas que la gracia no puede hacer. Dice, he aquí todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo mías son. El alma que peque, esa morirá. ¿Cuántos entendemos eso? Tanto el Hijo, tanto el alma del Hijo y del Padre son ¿de quién? Son de Yahweh. Y sabes que esto no es un pretexto, muchas veces para papá o para mamá muy comúnmente, que a veces se utiliza, podríamos llamar como un pretexto en nuestras vidas o en nuestros corazones para escudar muchas veces la vida de nuestros hijos. Dice la palabra de Yahweh, dice, el alma que peque, dice, esa morirá. No es el pecado del papá, no es el pecado del hijo. Muchas veces papá trata de cubrir los pecados del hijo. Y es muy visto muchas veces. En el que papá trata de escudar, o la gente dice, no es que el hijo es así por los padres que tiene. No, no es de esa manera. Yahweh dice, no es por los pecados del padre, es por la conducta del hijo. Y porque el hijo es así, el hijo es responsable por sus hechos y por sus acciones. No es papá. Cada quien es dueño de su propio destino. Yahweh dice, tanto el alma del Padre como del Hijo que son mías. No es una excusa. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra? A corregir nuestros hechos y nuestras acciones, no escudarnos en la falta de responsabilidad muchas veces de cada uno de nosotros. Fíjate lo que dice el versículo 18. Vamos a brincar un poquito. Dice, su padre que practicó la extorsión robó a su hermano e hizo lo que no era bueno en medio de su pueblo. He aquí morirá por su ¿qué? Por su iniquidad. Y vosotros decís, dice, ¿por qué no carga el hijo con la iniquidad de su padre? Cuando el hijo ha practicado el derecho y la justicia, ha observado todos mis estatutos y ha cumplido, dice, ciertamente. ¿Qué dice la palabra de Yahweh? Vivirá. El alma, nuevamente vuelve a decirlo, el alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre con la cargará con la iniquidad de ¿qué? Del hijo. Papá, no puedes cargar con los pecados de tus hijos. Y con eso estoy llegando al punto. No podemos cargar con los pecados de nadie. El alma que peque, ¿qué? Ese es responsable de sus hechos, de sus acciones. Dice, nadie cargará con la culpa de nadie más. Versículo 21. Pero si el impío se aparta de todos los pecados que ha cometido, guarda todos mis estatutos y practica el derecho y la justicia, ciertamente, dice la palabra de Yahweh, vivirá y no morirá. Ninguna de las transgresiones que ha cometido le serán recordadas por la justicia que ha practicado, dice, vivirá. Dice, ¿acaso me complazco yo en la muerte del impío? Declara Yahweh. Dice, sino que se aparte de sus caminos, dice la palabra, y viva. ¿Sabes que esto nos habla de ser teshuvah en nuestras vidas y en nuestros corazones? Muy esencialmente, una vez que somos salvos, hay cosas que tenemos que hacer. Y Él es el conducirnos conforme a esta palabra. Amén. Y sabes una cosa, el Padre ha puesto en mi corazón. Y la siguiente semana, con el favor del Padre, si así lo permite, estoy hablando de lo que son buenas obras. Y sabes que esas buenas obras hablan mucho de respecto a nuestras vidas.
Y vamos a ver cuáles son esas obras de las cuales el Padre habla en nosotros. No simplemente esas buenas obras, pero ser generosos muchas veces. Amén. Vamos a ponernos de pie, ahí donde estamos, y vamos a orar. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en este día, Padre, por tu palabra, por tu instrucción. Padre, más que nada, Padre Yahweh, por tu enseñanza. Poder mirar, Padre Yahweh, en tu palabra que hay cosas, y mostrarnos, Padre, en tu palabra que hay cosas que la gracia, Padre, puede hacer, que nos da favor, Padre, delante de los hombres, delante del pueblo, que es esa gracia tuya, Padre, la que trae salvación a nuestras vidas, la que es esa gracia, Padre, que nos da favor, Padre Yahweh, en todo tiempo, y poder entender que esa misma gracia que nos fue derramada trae cosas nuevas, Padre, trae cosas buenas a cada uno de nosotros, porque tu palabra dice que esa gracia que ha sido derramada y que en la integridad de nuestras vidas y de nuestros corazones, Padre, dice que nada, Padre, bueno, tú negarás a aquello que te los piden. Padre, gracias, que como pueblo tuyo, Padre, parados aquí en este día y en esta hora, te pedimos que nos enseñes a podernos conducir en esta gracia que se nos ha sido derramada. Que así como dice tu palabra, Padre, que nada bueno, Padre, tú negarás a aquellos que se conducen, Padre, en integridad. Que en la integridad, Padre, en la vida de nuestra integridad, seas tú trayendo cosas buenas, Padre, a cada uno de tus hijos. Que podamos, Padre, conducirnos con esa rectitud y esa integridad en nuestro caminar, en nuestras vidas. Y que esa misma gracia tuya, Padre, nos enseñe, nos capacite a poder estar sobrios para el tiempo de la ira que habría de venir. Ayúdanos, Padre, y que sea esa gracia tuya, Padre, enseñándonos a cada uno de nosotros, en el nombre de Yeshua. Y amén. Y así con nuestras manos levantadas, Yevarejeja Yahweh Beishbereja, Yaer Yahweh Panabeleja Bijuneja, Isaac Yahweh Panabeleja Beyasem Leja, Shalom, Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te proteja. Que Yahweh incline su rostro a ti, alce su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén.